Tercera parte de la clase de endocrino. En esta parte describiremos la glándula paratiroides, la glándula suprarrenal y el páncreas endocrino. Veamos ahora la glándula paratiroides. La glándula paratiroides, desde el punto de vista de la anatomía macroscópica, ¿no es cierto?, de la anatomía que ustedes conocen, corresponde a 4 áreas muy pequeñas de tejido, del tamaño de un grano de arroz, que se encuentran incluidas en el área del tejido tiroideo. Aquí, en esta imagen que ustedes están viendo, en el lado izquierdo superior podemos ver la representación donde está una glándula tiroides y vemos 4 puntos amarillos por detrás de la glándula tiroides que corresponden a las glándulas paratiroides. En el lado derecho podemos ver esa misma representación, donde aquí las glándulas paratiroides se han pintado de color púrpura, ¿no es cierto?, para representarlas y donde se encuentran ubicadas, ¿no es cierto?, dentro de este tejido o de esta área tiroidea. En el centro vemos el tejido paratiroideo, que ustedes ven que es absolutamente distinto con esta estructura folicular que tenía la glándula tiroides. En general, la función de la glándula paratiroides es la de regular la cantidad de calcio presente en la sangre, es decir, la calcemia, en el sentido de aumentar la cantidad de calcio en la sangre, sacándola obviamente de los depósitos de calcio, que es fundamentalmente el tejido óseo. Ahora veamos el tejido glandular propiamente tal de la paratiroides, dispuesto en forma cordonal. Como acabo de decir, ya no está esa estructura de tejido folicular que tiene la tiroides, sino que estas áreas presentan, ¿no es cierto?, un tejido donde ven las células una al lado de otra, que forma muy característica de disposición de este tejido. El tipo de célula que constituye esta glándula paratiroides son 2. Las llamadas células principales, que tienen un núcleo pequeño, redondo, con un citoplasma pálido, y que son las que secretan la hormona de la glándula paratiroides, denominada paratormona, que se abrevia con la sigla PTH. Es esta paratormona la que en el fondo va a hacer la función de regular la calcemia. El otro tipo de celular presente en la glándula paratiroides son las células oxífilas, de un tamaño mayor, son menos abundantes, mucho más acidófilas, y la función no está claramente determinada. Glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal, que la vemos aquí en el esquema en el lado derecho, ¿cierto?, donde se le observa un área central amarillo oscura que está irrigada ahí con un vaso que se ha pintado de azul, y un área de un amarillo más claro, ¿no es cierto?, que rodea a este centro. Veamos la constitución de la glándula suprarrenal. Constitución de la glándula suprarrenal. ¿Qué tejido lo compone? En primer lugar, la glándula suprarrenal está rodeada por una cápsula de tejido conectivo. Bajo esa cápsula aparece un primer tejido que corresponde a la corteza de esta glándula, que es tejido glandular propiamente tal. Y en el centro, como vimos en la diapositiva anterior, encontramos la médula, que es parte de la glándula suprarrenal, pero que corresponde a otro tipo de tejido distinto al de la corteza. Entonces, la glándula, la cápsula, es un tejido conectivo denso. La corteza es tejido glandular propiamente tal, y sintetiza y secreta hormonas
tiroidea a partir de una base química común que es el colesterol. Y la médula, que corresponde a un tejido neuroendocrino que sintetiza amina vasoactiva, adrenalina y noradrenalina. La constitución desde este punto de vista de la glándula suprarrenal es muy parecida a la de la hipófisis, es decir, tiene tejido glandular y por otro lado tiene tejido nervioso, como es el caso de la médula. Veamos ahora la constitución y la organización de la corteza suprarrenal. La corteza suprarrenal se le pueden distinguir tres grandes áreas desde la zona superficial hacia la zona más profunda. Y las vamos a mencionar en ese orden. En la zona más superficial de la corteza encontramos la llamada zona glomerular. Esta zona, sus células se organizan formando verdaderos conglomerados redondos que semejan a los glomérulos del riñón, de ahí el nombre de zona glomerular. Esta zona sintetiza la hormona aldosterona. Después viene la zona fascicular, que está constituido por células que van en hilera desde la zona glomerular hasta la zona más profunda, paralela una al lado de la otra, ¿no es cierto?, formando verdaderos cordones o fascículos. Esta zona secreta los glucocorticoides, cuyo principal representante es el cortisol. Y finalmente tenemos la zona reticular, que es una zona en donde las células forman verdaderos retículos o redes que van a secretar esteroides, hormonas androgénicas y estrogénicas. Aquí tenemos un esquema de la disposición de las zonas de la corteza adrenal. En la parte superior, la zona glomerular. En la parte media, en amarillo, la zona fascicular. Y en la parte más profunda, en verde, la zona reticular, que es la que va a limitar con la médula adrenal. Aquí tenemos la representación en un esquema, ¿no es cierto?, de las diferentes zonas de la glándula suprarrenal y las hormonas, ¿no es cierto?, que produce cada una. Incluso aquí aparece abajo, ¿no es cierto?, ya fuera de lo que es la corteza, ¿no es cierto?, la médula que va a producir adrenalina y noradrenalina. Ahora, con respecto a la organización de la médula suprarrenal, ya hemos dicho, ¿no es cierto?, la médula suprarrenal corresponde al tejido nervioso que se origina de la cresta neural y forma parte de este sistema neuroendocrino, secretando adrenalina, noradrenalina y diversos péptidos como encefalina. La síntesis de la adrenalina y noradrenalina está controlada por ramificaciones nerviosas simpáticas. Es un centro simpático propiamente tal, la médula de la glándula suprarrenal, y corresponde a tejido nervioso. Bien, veamos otra glándula endocrina como es el páncreas. Y como ya dije en el inicio de esta clase, aquí veremos el páncreas endocrino. ¿No es cierto que aquí está representado en esta imagen, ¿no es cierto?, como el área apuntada por la letra B, ¿no es cierto?, que recibe el nombre de islote de Langerhans, con la nomenclatura antigua, o sencillamente islotes pancreáticos, que es el área endocrina propiamente tal. El resto es tejido glandular, pero exocrino, que ustedes ya lo estudiaron cuando vieron los epitelios glandulares exocrinos. Veamos qué ocurre con este islote pancreático, cómo está constituido. Entonces, el islote pancreático está constituido por diferentes tipos celulares que van a producir diferentes tipos hormonales. Vamos a mencionar estas células de acuerdo a la proporción en que se encuentran en este islote. En primer lugar están las células beta,
que constituyen el 60% de las células que conforman el islote pancreático. Luego están las células alfa, que constituyen el 25%. Y que si ustedes se fijan, estas células alfa, representadas con un citoplasma de tonalidad más basófila, más morada, ¿no es cierto?, están más hacia la periferia en relación a las células, ¿no es cierto?, beta. Y las células delta, que corresponden al 10% de las células de este islote, ¿no es cierto?, que está representado como estas células amarillas más hacia el centro del islote. Si ustedes suman estas proporciones, ¿no es cierto?, le va a dar un 95%, porque hay otro tipo de células que no están representadas en este esquema, que también van a producir hormonas, ¿no es cierto?, y que corresponden a las células F. Veamos las células y las hormonas que producen. Todas las hormonas que se producen están relacionadas con el metabolismo de la glucosa. Es decir, las hormonas que van a producir estos diferentes tipos de células van a tratar de regular, ¿no es cierto?, la glucosa en el organismo. En primer lugar, vamos a tener las células alfa, ¿no es cierto?, que producen la hormona denominada glucagón, que aumenta la glicemia en la sangre. Luego tenemos las células beta, ¿no es cierto?, que son las más abundantes, que producen insulina y que disminuyen la glicemia. Esta insulina, su principal función es de introducir la glucosa, ¿no es cierto?, al interior de las células del organismo. ¿No es cierto? Esa es su principal función, ¿no es cierto?, de la insulina. Las células delta producen la hormona somatostatina, que va a regular el glucagón y la insulina, es decir, va a hacer el juego, ¿no es cierto?, que cuando está disminuida la glicemia, va a estimular el glucagón, y cuando está aumentada la glicemia, entonces esta es una retroalimentación a partir de esta célula delta. Finalmente, la célula F, que produce el polipéptido pancreático, que estimula la secreción de enzimas intestinales y gástrica, y también regula el peristaltismo intestinal. Con esto terminamos la clase de histología del sistema endocrino.